Vamos a comenzar. El primer componente es el mercado. Y aquí queremos hacer precisión en algo. En creación de modelos de negocios, para nosotros el centro, el eje principal de todo es el cliente. De ahí todo lo puedo construir, pero tengo que entender primero nuestro cliente. ¿Y qué debo entender de nuestro cliente? Primero, ¿quién es mi consumidor? ¿Cuál es, por ejemplo, el género de jugadores? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Sí? Si trabajan, ¿en qué trabajan? ¿En qué horarios trabajan? ¿Por qué razón es importante esta información? Porque yo sé, por ejemplo, los tiempos en los que pueden ellos jugar. ¿Sí? En otros países, por ejemplo, tú puedes transportarte e ir jugando. Quizás acá en Colombia sea un poco diferente, pero tengo que identificar cuáles son esos momentos en los que la gente puede entrar, jugar su juego, y de esa manera puedo plantear las actualizaciones, plantear mis promociones, hacer mejores mis lanzamientos. ¿Qué tengo también que entender? ¿Qué edad tienen? ¿Qué tipo de tecnología utilizan, por ejemplo? ¿Qué tipo de juegos o de intereses tienen? ¿Les gusta más el videojuego de guerra, o el videojuego de deporte, o el videojuego social, o el multijugador? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es la manera como acceden a la tecnología? ¿Cómo nos encuentran? ¿Cómo nos descubren? Y aquí es a donde tenemos que concentrar todo nuestro trabajo, y es el consumidor. Para nosotros es lo más importante. Si ustedes logran entender a su cliente, si ustedes logran entender cómo decide, por qué decide, qué tipo de compra hace, cuánto puede llegar a gastar, pues vamos a tener la posibilidad de crear una propuesta de valor y crear una empresa y un modelo de negocio que esté centrado en él y no en el producto. ¿Qué adicionalmente debemos tener en cuenta? ¿Cuál es la caracterización de ese consumidor? Por ejemplo, ¿cuántas horas en promedio juega? Nosotros en las investigaciones que realizamos encontramos que juegan en promedio 5 horas. ¿Cuántos poseen smartphone? Hemos encontrado que la estadística nos dice que el 74% poseen un smartphone, un teléfono inteligente. ¿Qué tan interconectados están y qué tantas pantallas pueden llegar a utilizar para que yo pueda saltar de una pantalla a la otra? Por ejemplo, que yo pueda jugar en mi PC, o pueda jugar en mi tablet, o pueda jugar en mi smartphone. Teniendo en cuenta que hoy por hoy el segmento de mayor crecimiento sigue siendo el smartphone, que crecerá a 2019 un 24%, no tanto será en tabletas, no tanto será en dispositivos de escritorio como portátiles o PC. Entonces aquí es importante que todos tengamos en cuenta cómo es esa caracterización de mi consumidor y cómo puedo convertir ese consumidor, cómo puedo cautivarlo, cómo me puede encontrar, cómo me puede conocer, cómo puedo generar expectativa en él. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles son sus principales rasgos? Lo primero es que son nativos digitales. Hoy por hoy todos nuestros consumidores son nativos digitales, aunque existen otros segmentos, solo que el segmento de mayor crecimiento en estos momentos para nosotros en la industria de contenidos digitales, específicamente en la de videojuegos, son los nativos digitales. Son multipantalla. ¿Y eso qué quiere decir? Que no están solamente en su dispositivo, que no están solamente en su tableta, que no están solamente en su laptop, que no solamente están en su televisor. Pueden estar compartiendo diferentes pantallas y recibiendo y consumiendo contenido desde diferentes pantallas. Y finalmente son sociales y conectados. ¿Qué quiere decir esto? Que comparten la información, comparten las experiencias tanto positivas como negativas. Y aquí es importante tener un control y un uso adecuado de la manera como ellos acceden a las redes sociales. ¿Qué tipo de redes acceden? Acceden a Facebook, acceden a Instagram, acceden a Twitter, a Snap. ¿Cuáles son las más populares para ellos? A través de cuáles se conectan y comparten el contenido, a través de las cuales recomiendan. Porque aquí empieza un factor importante a jugar relevancia en esta industria, y es la recomendación. La recomendación hace que otros usuarios, cuando ven el nivel de recomendación que tiene nuestro juego, pues quieran jugarlo porque les genera un interés, porque otros lo han recomendado como positivo. Si es una calificación no tan buena, pues debemos entrar a revisar qué necesitamos hacer para reconectarnos, para atraer nuevamente a ese consumidor, a ese jugador, para que interactúe, para que inclusive haga compras, para que crezca y nos ayude a nosotros a crecer en nuestro modelo de negocio. ¿Qué debemos entender también? Para nosotros es importante entender cómo gastan su dinero, cuánto invierten en entretenimiento, cuánto invierten en educación, cuánto invierten en otros servicios. ¿Por qué esto es importante? Porque también va a determinar el costo o el valor que yo debo colocar a mi videojuego o a la compra que yo haga interna. A nosotros nos sorprendió mucho una compañía coreana que produce videojuegos en internet, porque ellos al país al que llegan hacen un análisis detallado de cómo consumen, en dónde consumen,
cuál es la capacidad de pago, cuál es la periodicidad de compra con la que pueden sus usuarios hacer compras en su juego, y eso les permite ganar muchísimos usuarios. De hecho, es una compañía del tamaño de Samsung o de LG, que quiere decir que ya cotiza en bolsa, y son compañías que se han especializado en lograr entender cómo bajan ese contenido y lo adaptan a una nueva realidad, que es la realidad de su consumidor.